Bueno, ahora vamos a empezar con la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario para el mes de junio. Entonces, ante la pregunta de qué situación general van a tener estos signos en este mes, te salieron tres cartas, tres arcanos menores. El 3 de espadas al revés, el 3 de copas al derecho y el 7 de pentáculos al derecho. Entonces esta relación de estas tres cartas es bastante interesante porque cada una trae su propia energía de su propio mazo al cual pertenece, porque las energías de estas tres cartas contrastan entre sí y ese contraste se mantiene a lo largo del resto de la lectura. Entonces la primera carta, el 3 de espadas al revés, simboliza que estamos dejando atrás una situación que nos causó bastante sufrimiento y que nos causó pesadez mental. El 3 de espadas es una de las cartas que más simboliza la sensación de sufrimiento cuando se tiene algún tipo de pérdida, cuando se tiene algún tipo de angustia mental, derrotamiento, miedo y falta de felicidad. Esa situación pesada puede estar relacionada con una pérdida, como la muerte de un ser querido, con una ruptura de una relación romántica, con una pérdida de una oportunidad profesional, con el estrés profundo que trae el no sentirnos estables económicamente, estables emocionalmente o incluso estables mentalmente, la desilusión que de pronto nos trae saber algo doloroso sobre alguna situación o sobre alguna persona, la desilusión que trae alguna traición o alguna situación en la que nos sentimos traicionados por personas o por experiencias que nos traen esas personas, por cambios inesperados que sacuden nuestro mundo y nos dejan con una sensación de falta de seguridad y de falta de estabilidad y muchísimos otros ejemplos que pues la vida misma trae dentro del caos que la caracteriza. Entonces son dos maneras de interpretar esta carta. O expresas el dolor con una tristeza muy profunda, permitiendo que ese dolor fluya, y pues permitir que el dolor fluya significa que lloras, que gritas, que ese dolor se exprese en ti, o que por el contrario escondes ese dolor, te alejas de ese dolor y lo reprimes en tu parte más profunda. Sobre todo cuando nosotros estamos tratando de no fluir con esa energía pesada del miedo, de la preocupación y del sufrimiento, y al no fluir con esa energía pesada nos hacemos personas rígidas, escondemos nuestros sentimientos de los demás e incluso de nosotros mismos y nos volvemos unas personas como frías a lidiar con este tipo de dolor. Entonces, cuando esta carta te sale al revés, quiere decir que estás dejando atrás esa situación, que ya estás saliendo de esa situación, que ya estás dándole la vuelta a esa sensación de preocupación, de pérdida y de sufrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la experiencia que nos trajo ese sufrimiento o esa angustia mental nos brindó una oportunidad para transformar esa experiencia como tal en aprendizaje y en entendimiento. Al dejar atrás esa situación, aprendimos a no enterrar esas experiencias dolorosas, sino a trabajarlas y a transitar a través de ellas, soltándonos a esa experiencia y tratando de entender qué hay detrás de esa experiencia. Este 3 de espadas al revés nos permite llegar a un terreno neutral en el cual ya se dejó atrás, se soltó, se transmutó esa pesadez dolorosa de esa carta, y al transmutarla nos paramos en ese terreno neutral y establecemos un punto de partida en el cual ya la situación va a mejorar de ahí en adelante.
La ventaja de atravesar una situación de sufrimiento y de angustia mental, de preocupación, de derrotamiento, de una manera consciente y transitando a través de sus aprendizajes y su entendimiento, es que nos limpia la mente y nos limpia el corazón de la pesadez que trae las situaciones dolorosas de la vida. Y al limpiarse esa mente y al limpiarse esa emoción, nos permite acercarnos a la claridad y a la verdad que hay detrás de las situaciones o de las relaciones o de los asuntos que habían estado anteriormente en negación o que habían estado expresándose a través del dolor, y trascender ese dolor y permitir que la mente se libere y llegue a una claridad y que el corazón se libere y que llegue a una liviandad, nos cambia el enfoque y nos permite ver nuestras heridas emocionales y nuestros pensamientos de otra manera al trascenderlos. El pasar por este proceso de una manera consciente no es fácil. El limpiarse y el aclararse uno mismo en una situación tan difícil como es la preocupación, la angustia, el sufrimiento, el dolor y la derrota es un proceso extremadamente difícil, y sin embargo es un proceso que al ser atravesado conscientemente nos va a traer una recompensa al final, que es el habernos conocido a nosotros mismos en semejante situación de profundidad y el haber encontrado cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las estrategias que establecimos para salir de esa preocupación y cuál es la luz que nosotros proyectamos en nuestros propios momentos de oscuridad. Entonces, este 3 de espadas al revés te trae un inicio de lectura bastante fuerte y bastante esperanzador. Y como está acompañado del 3 de copas, refuerza a sí mismo el mensaje que se está dejando atrás esa situación pesada y que se está acercando a una nueva perspectiva. Entonces, la introducción al 3 de copas es una manera muy bonita de acompañar este 3 de espadas al revés, porque refuerza el mensaje que se está dejando atrás esa situación pesada y que ya vamos a llegar a un tiempo de felicidad, de dicha, de celebración y de bienestar. Aquí podemos interpretar el 3 de copas como una carta de sanación profunda que te trae una sensación de completitud y de bienestar. Entonces, esa sanación profunda nos puede llegar después del aprendizaje que trae el haber atravesado conscientemente esa situación de pesadez y de dolor de la que habla el 3 de espadas, o también nos puede llegar como con un cambio de situaciones o de vibraciones que nos trae muy buen augurio. Y este buen augurio se representa en establecer relaciones fructíferas, establecer sociedades o relaciones profesionales nutritivas, establecer relaciones afectivas estables y profundas, y cambiar nuestra vibración hacia una de las vibraciones más altas que podemos sentir, que es la de la dicha pura. La clave del 3 de copas es vibrar en la energía de la apreciación, y cómo la apreciación nos permite que abracemos nuestro presente y las situaciones que ese presente nos trae. Cuando nosotros vibramos en la energía de la apreciación, aprendemos incluso a apreciar las situaciones difíciles y las situaciones negativas, porque nos traen una profundidad y un aprendizaje que, como lo dije anteriormente, nos permite ver nuestra propia fortaleza y nuestra propia luz. La energía de la apreciación es una energía que nos permite ver hasta en los detalles más simples de la vida lo bonito que trae la vida misma, y al vibrar en esa energía empezamos a transformar las situaciones y las experiencias que nos rodean.
El 3 de copas es una carta que trae muchas bendiciones, que trae el inicio de nuevas experiencias, que trae una sensación de liviandad y de soltura, que trae sentirse en esta vibración alta de la apreciación, de la buena fortuna y de cómo las situaciones de la vida empiezan a fluir en nuestro alrededor. Esta carta simboliza también mucho éxito. También simboliza el completar un ciclo y al completar un ciclo abrir un nuevo comienzo. Entonces, este par de cartas reflejan una transición bastante importante en este mes, que es pasar de una situación pesada, difícil y dolorosa a una situación de alta vibración, apreciación y celebración. Y esto nos introduce a la carta del 7 de Pentáculos, porque el 7 de Pentáculos nos habla de que se viene una época en la que, al haber completado un ciclo bastante lleno de experiencias en sí, lo único que ya nos queda después de haber completado ese ciclo es esperar la cosecha, esperar sus frutos. Entonces esta carta nos trae el ejercicio de la paciencia y de la confianza, porque debemos confiar en que ya invertimos el tiempo, el esfuerzo y el trabajo necesario para cosechar en un futuro, y al confiar que ya hicimos nuestro mejor esfuerzo, lo que queda es esperar, y saber esperar es una experiencia de sabiduría, porque cuando no sabemos esperar, cuando no sabemos tener paciencia, abrimos la puerta a la ansiedad, y al abrir la puerta a la ansiedad abrimos la puerta a el drenaje energético que trae esa ansiedad. Y cuando abrimos la puerta a un drenaje energético, estamos malgastando nuestra energía creativa expresada en un tipo de vibración, y la estamos malgastando en la preocupación y en la falta de paciencia. Entonces lo que te dice esta carta es que ya sueltes la situación y que emplees tu sabiduría y tu energía en esperar y en entender que la cosecha y el crecimiento que viene después de la cosecha, eso no sucede instantáneamente. Eso es un proceso gradual en el que hay que soltar el control sobre la situación y dejar que esa situación se desarrolle por sí misma, que la planta crezca por sí sola, que la energía se refine y se pula, y que ya al haber soltado eso hacia un espacio de espera y de confianza, nos aseguramos que nos ubicamos en un camino de crecimiento. Esta carta a veces sale cuando las situaciones en las que hemos invertido tiempo, energía y esfuerzo llegan a un punto en el que todo se para y que todo parece fluir muy lentamente. Entonces, por eso se habla de la paciencia, porque hay que dejar que esas cosas fluyan, incluso si fluyen lentamente. Entonces, ¿esto cómo se podría reflejar en las situaciones de la vida? Que los proyectos se demoran meses en ver algún tipo de resultado, que las relaciones también se siente que la relación no avanza como tal, que ciertos procesos tengan que ser revisados y repasados una y otra vez para determinar que son efectivos o confiables. Y todo esto nos lleva a ejercitar, como se dijo desde el principio, la paciencia y la confianza, el saber esperar los resultados necesarios y el confiar en el que ya se hizo el mejor esfuerzo, el saber soltar la necesidad de controlar la situación y dejar que la situación se desarrolle por sí misma. Entonces el contraste del que hablé al principio es que por el lado de la mente,
con el 3 de espadas se está saliendo de una situación difícil y pesada. Por el lado de las emociones se está entrando a una situación de mucha dicha y de mucho bienestar, y que por el lado de la manifestación dentro de lo tangible y dentro de lo terrenal se está entrando a una etapa en el que todo llega a su punto máximo y que lo único que queda es esperar a que ese punto máximo explote, a que ese punto máximo se desarrolle, y que esto puede tomar tiempo. Entonces, cuando ya estas 3 cartas se profundizan con el tarot de la frecuencia, nos sale el mandala número 24 al revés, unicidad, refiriéndose a el valor que cada una de las personas trae como ser único, y cómo ese ser único hace que su expresión en el plano terrenal también tenga una característica de ser única, de no tener comparación, de ser inigualable. Entonces, cuando esta carta sale al revés, quiere decir que estamos escondiendo lo que nos hace únicos, que no estamos nutriendo aquello que nos hace únicos, y que de pronto esta necesidad de esconder esas características que nos hacen únicos es para evitar el conflicto con los demás y para encajar en algún tipo de molde o en algún tipo de ambiente en el que nos encontramos, y para no causar ningún tipo de sacudón o ningún tipo de incomodidad a aquellas personas que nos rodean. Entonces esto puede estar relacionado con una baja autoestima o con el estar diciéndonos a nosotros mismos el mensaje de que no vale la pena mostrarnos tal y como somos, que no vale la pena mostrar nuestro yo real. Y esto puede tener una raíz en experiencias del pasado, incluso desde la niñez, en el que habernos expresado como nosotros somos, en el que haber expresado esas características únicas que nos definen, nos trajo algún tipo de rechazo, nos trajo algún tipo de culpa, algún tipo de frustración, algún tipo de burla, y esto se grabó en nosotros como un tipo de trauma emocional que cada vez que nos enfrentamos a la oportunidad de mostrarnos tal y como nosotros somos, de mostrar aquellas cosas únicas que nos definen, sentimos que no vale la pena, sentimos que no es necesario, sentimos que no son suficientes esas características, y esto hace que las tratemos de esconder, que las tratemos de suavizar, que tratemos de adaptarnos a formas diferentes de ser para no mostrar cómo somos. Entonces, ¿qué energía trae este mandala de la unicidad? Este mandala te va a alimentar con la fuerza y la confianza para que te puedas mostrar como tú eres gradualmente, para que seas honesto contigo mismo y para que seas honesto y transparente en las situaciones, experiencias y relaciones que tienes, hasta el punto que puedas expresarte libremente, que puedas decir que te gusta, que puedas decir que no te gusta, que puedas decir qué quieres realmente y qué no quieres realmente, que te puedas hacer la pregunta cómo eres tú en lo más profundo de tu ser, y que puedas reconocer que nunca va a existir alguien como tú en el mundo, y que nunca ha existido alguien como tú en el mundo, que tú eres único. Y para que le des valor a ese concepto de entender que tú eres único, y para que valga la pena para ti expresarte como ese ser único que eres, entender que no sobras, que no eres redundante, y que empieces a actuar con una confianza tal en tu propia manera de ser, que no te sigas como retrasando, que no te sigas refrenando, porque esconderte, refrenarte es
prácticamente como traicionarte a ti mismo. Y esa necesidad de esconderte y de refrenarte, el pretender ser alguien que uno no es, puede llegar a ser muy desgastante. Entonces esta carta te invita a que descubras, a que explores, a que profundices en la persona única que eres y a que lo muestres al mundo. La autenticidad de mostrarte como eres es algo que siempre te va a traer frutos, porque en este mundo hay cabida para todas las expresiones de ser y solo se trata de empezar a mostrarse como uno es y así las experiencias que nos rodean empiezan a amalgamarse, a unirse con esa manera única de ser que tú tienes y de esta manera tú vas encontrando tu propio nicho personal en el cual expresarte con total libertad y comodidad. Entonces, si relacionamos las tres cartas del tarot con la profundización de este mandala, puede ser que esa situación de pesadez mental, de dolor, de cansancio, de la que te habla el 3 de espadas al revés, esa situación que estás dejando ya atrás, tenga que ver con esa necesidad de esconder tus características únicas, tu expresión única dentro de ese plano terrenal y que al entender que el expresarte como tú eres va a traer una nutrición, una expansión, vas a llegar a experimentar una dicha y que el poder expresarte como tú eres va a ser como tu herramienta personal para poder construir una base estable dentro de lo tangible, es decir, situaciones, experiencias o relaciones personales que atraes y al construir esa base estable, ya luego lo que te queda es dejar que esta vibración se proyecte en tu realidad inmediata y esperar que experiencias, situaciones o relaciones te va a devolver tu realidad inmediata. Entonces, esa experiencia única de ser va a trascender el campo de lo mental con ese 3 de espadas al revés, va a trascender el campo de lo emocional con ese 3 de copas y va a trascender el campo de lo material con ese 7 de pentáculos. Entonces escucha el mensaje de este mandala y trabaja esa falta de autoestima que trae la necesidad de esconder como uno es y que brilles en toda tu expresión. Entonces vamos a ver qué te traen las cartas de la siguiente sección. Entonces ya ante la pregunta de qué hacer respecto a la situación general, te salió la carta el arcano menor, Rey de Copas. Esta carta es una carta muy bonita y es la máxima expresión de la polaridad masculina dentro del mazo de las emociones. Esto quiere decir que vamos a invitar esa máxima expresión de la polaridad masculina en nuestro manejo emocional de la situación en la que nos encontramos. Esto significa que vamos a escuchar profundamente nuestra intuición y vamos a dejar que nuestra intuición nos guíe en cada momento, que vamos a balancear y a integrar el coraje que trae esa polaridad masculina con la empatía y la fluidez y la nutrición que trae la polaridad femenina de las emociones. Esto nos va a resultar en un tipo de sabiduría intuitiva bastante profunda que va a florecer en el momento en el que la necesitemos. Esta carta es una carta que representa el contacto con el amor incondicional porque el Rey de Copas es el maestro del manejo de las emociones y el manejo de las emociones tiene mucho que ver con la manera como nosotros vibramos con nuestro chakra del corazón, es decir, con nuestro chakra emocional.
Vibrar en nuestro chakra emocional de una manera equilibrada con la maestría que trae el Rey de Copas significa que vamos a atravesar un momento de sanación profunda y de elevación energética en el que vamos a experimentar todo nuestro espectro de emociones. Cuando digo espectro de emociones es tanto las positivas como las negativas, sin juzgarlas y con una fluidez, es decir, que vamos a poder atravesar ese espectro emocional y no vamos a apegarnos a X o Y emoción, sino que vamos a dejar que las emociones nos atraviesen como si fuéramos un canal. Esto es un tipo de sabiduría de manejo energético y manejo emocional que es bien importante adoptar en la vida diaria, porque la sociedad nos ha enseñado lo contrario. La sociedad nos ha enseñado a que nos tenemos que enganchar a una emoción y que debemos reaccionar a esa emoción. Entonces, engancharnos a una emoción es, por ejemplo, si es una emoción desagradable, nos quedamos como rumiando lo que esa emoción desagradable nos trae, tratamos de ignorarla, tratamos de suprimirla, tratamos de cambiarla, cuando en realidad lo que debemos tratar es de que nos atraviese y que salga. El solo hecho de querer cambiar una emoción negativa ya genera una resistencia contra esa emoción y hace que no fluya. Entonces, no engancharse a las emociones significa dejarlas fluir a través de tu cuerpo emocional. Y como te llega el rey de las copas, el rey de las emociones, quiere decir que estás entrando a esa capacidad de manejo emocional. Lo mismo con las emociones positivas. Engancharse a una emoción positiva es apegarse al gozo, apegarse al disfrute, apegarse a lo que nos trae bienestar hasta el punto en el que ya empezamos a negar o a suprimir lo negativo y hasta el punto en el que de pronto queremos siempre mantener lo positivo como un estandarte, y esto hace que le coloquemos una carga de obligación a lo positivo, y esto transforma totalmente este tipo de vibraciones positivas y las vuelven rígidas, nos hacen dependientes, nos hacen incapaces de fluir con el cambio del espectro emocional que trae la vida misma. Cuando el Rey de Copas aparece en una lectura, refleja una maestría tal que ya tu propia paz interior brilla y hace que puedas responder de una manera calmada, de una manera sosegada, de una manera eficiente y ordenada a cualquier tipo de situación, y representa una capacidad de escuchar y de juzgar las situaciones que te rodean con profundidad, con entendimiento y con compasión. El tener compasión es el entender que la experiencia humana es una experiencia de subidas y bajadas, y que desarrollamos un tipo de empatía ante las situaciones que los demás están viviendo o ante las situaciones que nosotros mismos estamos viviendo, y esa empatía hace que miremos nuestras experiencias de manera compasiva, con entendimiento. Si este arcano del Rey de Copas aparece en tu vida, puede significar que tú vas a cumplir el papel de mediador debido a la maestría de emociones que puedes llegar a personificar gracias a la presencia de este arcano en esta lectura. Cumplir el papel de mediador o de sanador es ofrecer ese poder del chakra emocional y ese amor incondicional que irradia el chakra del corazón a las personas que se acercan a nosotros en las situaciones que nos encontremos o en las experiencias que tengamos. Entonces es como establecer un rol íntegro, profundo, de entendimiento, de empatía, de amor, que hace que las personas puedan confiar en ti y puedan recibir algún tipo de sanación energética con el mero contacto que tengan contigo. Esta carta del Rey de Copas también representa el florecimiento de la imaginación creativa.
y cómo ese florecimiento de la imaginación creativa nos trae nuevas oportunidades, nos trae visiones inspiradoras para llevarlas a la manifestación tangible y nos trae un logro y un éxito y un reconocimiento. Entonces, este florecimiento de lo creativo te permite perseguir tus deseos más profundos para poder manifestarlos en lo material. Esa expresión creativa del Rey de Copas, cuando ya la aplicamos en situaciones, podría significar que nos enfoquemos de manera poco convencional, o sea, como pensamiento lateral, como ese pensamiento que se le ocurren ideas novedosas cuando lidiemos con tareas o con otras situaciones o con otras personas, que tengamos soluciones creativas, imaginativas, innovadoras en las maneras en las cuales resolvemos las situaciones o los asuntos. Entonces, esto también se relaciona con la carta de unicidad, que entiendas que tú tienes una forma de aportar un resultado innovador en las metas que te propongas y que encuentres la manera de canalizar creativamente esa forma de aportar a las situaciones, a tu profesión, a tus relaciones, y que le des vía libre a esa creatividad única que posees. Y por eso se habla de la presencia de la polaridad masculina, porque la polaridad masculina es la polaridad dentro de todos nosotros que nos permite actuar, que nos permite decidir, que nos permite hacer, que nos permite manifestar en realidades tangibles aquellos deseos profundos alimentados por nuestro cuerpo emocional. Cuando yo hablo de deseos alimentados por nuestro cuerpo emocional es cómo nosotros visualizamos nuestros propios deseos, nuestras propias metas e imprimimos una vibración emocional en esa visualización de los deseos y de las metas. Y al imprimirle una vibración emocional, que puede ser la vibración de la esperanza, de la dicha, de la completitud, de el cerrar ciclos, de explorar cosas nuevas, múltiples vibraciones. Cuando imprimimos nuestros deseos más profundos y nuestras metas con esas vibraciones y las sostenemos, las mantenemos en el tiempo con un enfoque, con un potencial sostenido, eso empieza a influenciar energéticamente en la realidad que nos rodea, y la realidad que nos rodea nos empieza a traer experiencias, situaciones y relaciones que se encaminen o que se alineen con el cumplimiento de esos deseos y esas metas. Entonces, cuando te llega el Rey de Copas, te llega el maestro de las emociones, y el maestro de las emociones tiene una capacidad de enfocar su energía creativa en la manifestación dentro de lo tangible, en la realidad inmediata que te rodea. Entonces, cuando ya profundizamos esta carta del Rey de Copas con el tarot de la frecuencia, nos sale el mandala número 71 a plomo. Entonces, cuando esta carta nos sale, es una manera de reforzar ese mensaje de la fuerza del Rey de Copas, porque nos dice que nos estamos alineando vibracionalmente con la victoria, lo que sea que signifique para nosotros en este momento la victoria, y que vamos a poder sobrepasar cualquier tipo de oposición que las situaciones nos traigan a través de la confianza en nosotros mismos y de la expresión de esa vibración de la confianza en todo aquello que nos rodea. Esta carta nos dice que en este momento es el tiempo de ser asertivo y de ser valiente, de ser arriesgado, de creerse capaz de comerse el mundo, de poder cumplir el deseo de vivir la vida a su máxima expresión y de
traspasar de pronto ese miedo que nos impone la sociedad de querer vivir la vida de una manera segura y de una manera limitada. No, esta carta te dice que trasciendas esas limitaciones y que te arriesgues enraizado en tu confianza en ti mismo. ¿Y cómo se expresa la confianza en ti mismo? Que puedas expresar tus verdades, que puedas expresar tus quereres, que puedas expresar tus necesidades y que seas enfático, asertivo en ese tipo de expresión, porque ser enfático te va a permitir conseguir lo que tú quieres. Si por el contrario no te expresas, si eres tímido o poco claro en lo que tú quieres o en lo que tú necesitas, no vas a conseguir lo que deseas. Esta carta te dice que tengas un enfoque de tal intensidad en la manera como te expresas y que esa expresión refleje tal confianza para poder conseguir lo que deseas. Esta carta te dice que es el momento de saber quién eres, qué representas, qué quieres, y esto puede tener mucha relación con el mandala que se te abre al principio de unicidad, el poder responderte esa pregunta de quién eres, de cuál es ese sabor único que tú traes a este mundo, que al responderte esa pregunta la expreses, la representes con total confianza. Esta carta nos dice que sin embargo no confundamos la confianza en sí mismo con la agresión, porque hay personas que confunden que el ser confiado y que el expresar enfáticamente lo que se quiere significa ser intenso y ser agresivo energéticamente. No. Esta carta lo que te dice es que esos impulsos de ser agresivo o de ser intenso deben ser trabajados. Si de alguna manera tú sientes que te expresas de una manera agresiva o impulsiva, que trabajes esa impulsividad y esa agresividad para que se logre transmutar, para que se logre liberar de tu cuerpo emocional y que no, por el contrario, que no se suprima. Porque trabajar la agresividad no es ocultar la agresividad. Trabajar la impulsividad no es ocultarla, no es suprimirla, no es negarla, no es mirar hacia otro lado, sino por el contrario, proyectar la luz de la conciencia en esos impulsos y encauzarlos hacia nuevas maneras de expresarse de una manera más suave, de una manera enfocada, concentrada, pero suave, fluida, adaptable. Y esta carta también pues te impulsa a que desarrolles tu autoestima, a que la nutras, a que seas expresivo con esa nutrición de tu autoestima, a que te des amor, a que te des valor, a que entiendas que tú tienes algo para aportar en la situación en la que te encuentras o en tu realidad inmediata y que ese algo es único y que desarrolles esa confianza en ti mismo para que logres reclamar tu lugar en el mundo. Entonces esta es una manera bastante fuerte, bastante específica y bastante enfocada de relacionar tu energía del rey de copas ya por el lado de la confianza en sí mismo y de la expresión clara y directa de esa confianza en sí mismo. Entonces, si esto refleja el qué hacer con esa situación general que se te abrió al principio, entonces recuerda que si estás dejando atrás una pesadez mental y un estado de sufrimiento, y que si te estás acercando a un estado de dicha y de bienestar, tengas esa confianza en que esas situaciones son verdaderas, es decir, que sí estás dejando atrás la situación pesada y que sí tienes el total derecho energético de sentir bienestar, de sentir seguridad, de sentir estabilidad y de sentir dicha. Y que ante la situación que te habla el 7 de pentáculos, que es el esperar a que tus esfuerzos den fruto, también tengas una confianza, una fuerza en esa confianza de que los frutos te van a llegar. Entonces, pues, esta es una manera
bien importante en la que se responde esa pregunta del qué hacer, y vamos a ver qué te traen las cartas de la siguiente sección. Entonces, ya para la última sección, que es la sección del resultado, que representa ese hacer al respecto de la situación general, te salen dos arcanos menores, el 10 de copas al derecho y el 9 de pentáculos al revés. Entonces este par de cartas son cartas que contrastan mucho entre sí, porque su energía es casi que opuesta. Empezando por el 10 de copas, es una carta que representa la misma energía que se te abrió al principio con el 3 de copas, pero ya amplificada, porque ya no cubre solo lo individual, o sea, no solo tu felicidad individual y tu bienestar personal, sino que ya esa felicidad y ese bienestar se amplifica y se empieza a relacionar con tu familia, con tu círculo cercano. Se empieza a compartir esa dicha, ese bienestar y esa felicidad con las personas cercanas afectivamente a ti, lo que llamamos la familia. Entonces, esto quiere decir que ya esa energía de goce, de disfrute y de amor, de fluidez dentro de las emociones, la vas a irradiar al mundo y la vas a compartir con los que te rodean o con tus personas cercanas. Y esto quiere decir compartir la riqueza interior, compartir los logros que estás teniendo, compartir los entendimientos y aprendizajes que has tenido. Y esta carta refleja cómo te empiezas a acercar a tu Dharma. Acercarse al Dharma quiere decir acercarse a lo que te hace feliz, acercarse a lo que te completa, acercarse a cumplir tu propósito de vida. Entonces, esta carta del 10 de copas es una carta de un augurio maravilloso y de cómo esa completitud que sientes, ese amor por ti mismo, esa confianza, esa unicidad, la vas a empezar a compartir y la vas a empezar a proyectar en el mundo. Cuando esta carta aparece en una lectura, representa una sensación de éxito, de logro, ya sea en proyectos, en metas que te has establecido en tu profesión, en cómo el trabajo de tu vida te está trayendo beneficios y ventajas que hace que todo florezca a tu alrededor, relaciones, situaciones, experiencias, y que todo florezca en un sentido de productividad, es decir, que te brinda una sensación de estabilidad, una sensación de seguridad y una sensación de retribución. Cuando esta carta aparece en una lectura, quiere decir que estás canalizando una energía muy bonita, que es la energía del amor incondicional que viene de lo más profundo del universo, y que estás canalizando esa energía hacia el plano de lo físico, y que vas a poder expresar esa energía en ese plano y transformarla en experiencias, situaciones o relaciones que te lleguen. Es una carta que, al representar el amor incondicional expresado en lo físico, tú empiezas a hacer como ese pegamento, ese puente entre ese sentimiento y su expresión en tu realidad material inmediata. Esta carta nos dice que el ciclo que se abre al principio, en el que se te recomienda esperar por los frutos de tu cosecha, te va a llegar y te va a satisfacer lo que esa cosecha te trae. Entonces, si esta carta te aparece como resultado de tu hacer y de tu evolución natural, de tu situación general, puede significar que en el transcurso de este mes logres ver los resultados de tu trabajo, de tu manejo emocional, de el haber trascendido una situación de preocupación, y que logres ver el éxito y la buena fortuna
y que puedas compartir ese éxito y esa buena fortuna con tu familia. Entonces, cuando ya contrastamos esta carta con el 9 de pentáculos al revés, empezamos a ver la energía opuesta y esto se resuelve con la carta de profundización que vamos a decir más adelante, porque el 9 de pentáculos al revés simboliza preocupación y como la preocupación empieza a anular tu sensación de estabilidad, como esa preocupación te empieza a restringir, te empieza a frenar y te empieza como a sabotear la expansión que se te abre con ese 10 de copas. Entonces, esa preocupación al estar representada en el mazo de los pentáculos y no como comúnmente se expresa, que es en el mazo de las espadas, el mazo de la mente, quiere decir que esta preocupación tiene mucho que ver con la falta de estabilidad económica o con que te ves forzado a tener unos gastos excesivos en el campo de lo económico en áreas que de pronto no te sientes segura de hacer ese tipo de inversión económica, que tú tienes una preocupación que de pronto estás corto o corta de fluidez monetaria y que al estar corto como que no te va a alcanzar los fondos que tienes para desarrollar eficientemente la situación que necesitas desarrollar. Y aquí puede que se te active un trauma emocional que tenemos todos en este plano terrenal, que es el trauma de caer en la pobreza, que es el trauma de caer en la inestabilidad, que es la falta de seguridad que relacionamos con la pobreza y con la insuficiencia de recursos económicos para respaldar la expansión que necesitamos. Entonces, esta carta lo que te recomienda es que esperes un poco para una mejor energía para poder invertir los fondos que tienes o para poder expandirte económicamente, que te des un tiempo de espera para que la energía cambie y para que así esa inversión tenga mayores frutos. Entonces, como puedes ver, esta preocupación representada en el 9 de pentáculos al revés es la energía opuesta que te trae ese bienestar y esa estabilidad que se te abre con el 10 de copas. Y aquí es cuando se introduce la carta de profundización que nos trae el tarot de la frecuencia para esta parte del resultado, porque nos sale la carta de el malvado. Esta es una carta bien interesante porque es una carta que habla de que estamos cayendo como en un tipo de comportamiento en el que nosotros mismos estamos frenando nuestra propia expansión, en el que nosotros mismos nos estamos resistiendo a la expansión que se abre a nosotros, porque este mandala de el malvado le pone el nombre de el malvado como si fuera como un tipo de villano o de personaje que está cumpliendo un rol de antagonista en tu experiencia de vida, pero no quiere decir que sea una persona que esté cumpliendo ese papel en tu vida, sino que es una situación que está cumpliendo ese papel en tu vida. Entonces este mandala del malvado, al cumplir el papel de villano en tu vida, representa una situación que te está frenando, una situación que te está saboteando, y este tipo de situaciones puede significar algo diferente para cada persona. Sí, para ciertas personas pueden ser una adicción que tengan, para otra persona puede ser que no quiere salir de su zona de confort. Para otra persona puede significar una relación tóxica que no pueda soltar. Para otra persona puede significar un comportamiento que ya vio que debe cambiar y que no lo cambia. Entonces,
Este papel de malvado significa algo diferente para cada persona y solo tú, analizando tu propia vida, puedes darle el contexto necesario a esta carta del malvado para identificar a qué se refiere. Como sale para profundizar el 10 de copas al derecho y el 9 de pentáculos al revés, yo enfoco este mandala del malvado hacia la preocupación de la cual habla el 9 de pentáculos, que es la preocupación de la inestabilidad económica y cómo esa preocupación está empañando los frutos que te están llegando en otras áreas de tu vida y cómo está saboteando tu vibración energética. Y casi que no te permites disfrutar esos logros por ese tipo de preocupación relacionada con el tema económico. Entonces, cuando sale esta carta del malvado, es como si el universo nos estuviera dando un llamado de alerta para que observemos la situación en la que nos encontremos y para que identifiquemos cuál es esa situación que está cumpliendo el papel de malvado en nuestra vida y para que proyectemos una luz de conciencia sobre esa situación para que la logremos transmutar, para que la logremos transformar en algo productivo para nosotros. Esta carta tiene mucha relación con nuestro yo verdadero y con nuestros deseos verdaderos relacionados con ese yo verdadero y cómo ese yo verdadero necesita expresarse para que la vida valga la pena el ser vivida. Esta carta es una carta que exige que admitas ese yo verdadero que de pronto has estado escondiendo, si ya lo relacionamos con el mandala de unicidad al revés, y que admitas qué es lo que quiere tu yo verdadero, tu yo más profundo, y cómo otras partes también de tu propio yo están saboteando eso que quiere tu yo más profundo. Entonces esta carta establece que lo que nosotros consideramos como un yo es como un collage de diferentes personajes o de diferentes energías. Nosotros entendemos el yo como un individuo indivisible y eso no es cierto. La manera como está construido el psiquismo humano hace que sea parte de nuestra naturaleza tener un yo fragmentado compuesto por diferentes yoes internos. Entonces aquí es cuando suceden las situaciones en las que nos autosaboteamos porque alguna parte de nuestro yo interno quiere una cosa y porque otro yo interno quiere otra cosa, sin que esto signifique que estén en oposición, porque ambos buscan nuestro bienestar, solo que ambos tienen una opinión diferente de qué significa nuestro bienestar. Entonces cuando aparece esta carta es para que brindes una luz de conciencia en la manera como te conoces a ti mismo y para que identifiques qué parte de ti está saboteando tu propia expansión, tu propio crecimiento y para que la trabajes. Entonces si relacionamos esta carta con la unicidad al revés, el aplomo y el contraste que te brindan todas esas cartas del mazo de copas, que son cartas de vibración muy alta, con las cartas del mazo de los pentáculos, que son cartas de vibración un poco más baja que esas cartas de vibración alta del mazo de copas, puede que ese yo interno que está saboteándote tenga que ver con tu expresión dentro de lo material, como de pronto estás en el proceso puro de sanar un trauma muy ancestral, que es el trauma de la inestabilidad material, que es un trauma que es ya genético, que ya abarca muchas generaciones de tus ancestros y que esos miedos de la falta de estabilidad vienen desde por allá atrás, grabados en nuestro
cuerpo energético y en cómo heredamos ese cuerpo energético de los diferentes ancestros que tenemos. Entonces, este trauma ancestral de la inestabilidad material, de la inseguridad, del miedo a la pobreza, del miedo al hambre, del miedo a la enfermedad y del miedo a la muerte, relacionados precisamente con esa inestabilidad material, puede ser lo que esté representando esa situación de malvado en tu vida. Y ya para terminar la explicación de la carta de El Malvado, este tarot con esta carta te ofrece como una serie de preguntas para que tú te hagas a ti mismo y para que a través de las respuestas de estas preguntas puedas identificar qué tipo de situación es la que te está frenando en tu vida para que así la puedas trabajar, la puedas mirar, la puedas observar y la puedas transmutar hacia la sanación. Entonces la primera pregunta que te hace esta carta es: ¿cuál es la intención positiva que tengo para seguir conservando esta situación negativa en mi vida? ¿Cuál es la necesidad que se está satisfaciendo con esta situación negativa para que yo la siga conservando en mi vida? ¿Y por qué no quiero mejorar esa situación o cambiarla? Otra pregunta que te hace esta carta es que busquemos dentro de nosotros qué estamos tratando de esconder o de negar y qué queremos que de pronto otras personas no sepan acerca de nosotros. También esta carta te hace la pregunta de si no tuviéramos miedo de cambiar la situación en la que estamos, ¿a qué nos arriesgaríamos para cambiarlo? ¿Sí? Si no existiera ese sentimiento de miedo de dejar algo ya conocido para nosotros, ¿qué riesgo tomaríamos para poder cambiar esa situación? Y muchas veces esa pregunta de qué riesgo nosotros tomaríamos se puede interpretar como qué tensión, ¿sí? ¿Qué tensión estamos dispuestos a sentir para transformar la situación en la que estamos? Cuando se habla de una tensión es como que toda transformación requiere que demos un esfuerzo mayor y ese esfuerzo mayor nos produce algún tipo de tensión y en algunos casos un tipo de sufrimiento. Entonces esta carta te hace la pregunta es: ¿qué vale la pena para ti para poder atravesar ese tipo de tensión que trae la transformación, ese tipo de tensión que trae el cambio y ese tipo de esfuerzo y de sufrimiento que trae el subir de nivel en tu expresión de tu experiencia de vida? Y lo mismo te hace la pregunta de ¿a qué estás dispuesto para renunciar para poder obtener el cambio, la transformación y para poder satisfacer tus deseos de crecimiento y de florecimiento? De pronto hay algo a lo cual tú tengas que renunciar y de pronto el miedo a renunciar a ese algo es también lo que está frenando tu crecimiento y tu florecimiento. Y que admitamos cuáles son nuestros verdaderos deseos de cambio y de transformación y de crecimiento y también admitamos de qué maneras estamos previniendo nuestro propio crecimiento, nuestro propio florecimiento y por qué estamos saboteando nuestro propio florecimiento y nuestro propio crecimiento. Y otra pregunta que tiene esta carta es: si yo no tuviera miedo de admitir lo que necesito admitir que representa mi verdadera naturaleza, ¿qué admitiría yo precisamente que representa esa verdadera naturaleza y que representa lo que realmente quiero? Y que si yo no tuviera miedo, podría aceptar lo que realmente quiero y podría establecer qué debo hacer para conseguir lo que realmente quiero. Otra pregunta es: ¿por qué no estoy haciendo las cosas que sé que debería estar haciendo? Entonces esto tiene que ver mucho también con cómo nuestros miedos nos limitan y hacen que nos paralicemos y que no actuemos, que no hagamos las cosas que deberíamos estar haciendo para nutrir nuestra expansión por el miedo de enfrentarnos a una desilusión, a una derrota o a un fracaso. Entonces, esta serie de preguntas son bien importantes porque
en este tarot se establece que cualquier, digamos, mecanismo que nosotros tengamos de interacción con la vida siempre tiene detrás una intención positiva para nosotros. Incluso si estamos sosteniendo situaciones difíciles y situaciones negativas o situaciones que nos frenan el crecimiento o situaciones que nos cargan, siempre hay una intención positiva detrás que hace que nosotros sostengamos esas situaciones. Entonces, esta pregunta que te hace esta carta es que trates de encontrar qué hay detrás y qué cosa positiva te trae seguir sosteniendo esa situación. Hay que entender que la vida es una experiencia que en cada etapa nos ofrece retos para que nosotros expandamos nuestra propia expresión de nuestro propio yo, para que nosotros, digamos, encontremos un sabor profundo dentro de nuestra experiencia de vida. Entonces recuerda todas esas preguntas para que puedas irlas trabajando una por una. Estas preguntas son preguntas bastante profundas y son preguntas que no se resuelven en un solo día, sino que se resuelven con cada situación que nos encontremos cuando analicemos nuestra experiencia de vida. Entonces esta carta nos hace el llamado a que seamos un poco más compasivos con nuestros miedos, con la negación de nuestro ser, con ese malvado que puede estar representado en nuestros comportamientos limitadores, en nuestros pensamientos limitadores y en nuestros traumas ancestrales, y que abracemos todas esas situaciones y que las observemos en cada situación que se nos presenta en la vida, y que al observarlas en cada situación que se nos presenta en la vida y al tratar de responder las preguntas que te brinda esta carta, podemos empezar a trabajar y a transmutar este malvado y empezar a dejar de sabotearnos nuestro propio bienestar y nuestros logros que se ven representados en esas cartas del mazo de copas que te sale en la lectura de este mes. Y es una lectura bastante interesante porque trae mucho contraste, como te dije al principio. El contraste de un logro emocional, una felicidad, un bienestar, con la sombra de la inestabilidad material y de la sensación de que las cosas no están andando lo suficientemente rápido para cogerle el paso a esos logros que tanto deseas que se te cumplan. Entonces recuerda el mensaje de la paciencia, recuerda el mensaje de fortalecer tu autoestima, recuerda el mensaje de la confianza en tu propia fortaleza y en tu propia capacidad de manifestación, y recuerda que la realidad en la que existimos es una realidad que refleja amplificadamente las vibraciones que nosotros proyectamos. Entonces, si proyectamos preocupación y falta de confianza, esa realidad nos va a reflejar amplificadamente situaciones que representen falta de confianza y que nos produzcan preocupación. Y si por el contrario estamos vibrando en dicha, en logro personal, en amor propio y en compartir una confianza en nosotros mismos y un entendimiento de nuestra propia capacidad y de nuestra propia expresión única de nuestro ser, vamos a estar proyectando esas vibraciones en la realidad y por ende la realidad nos va a devolver amplificadas esas vibraciones, traducido en situaciones, relaciones o experiencias que nos lleguen a nuestra realidad inmediata. Entonces recuerda que tú tienes el poder de influenciar positivamente en tu realidad y que cualquier situación que aparente lo contrario es una situación que tú puedes transmutar si confías en ti y si empiezas a ser creativo en la manera como resuelves esa vibración y esa situación. Entonces recuerda mirar, contemplar por un tiempo los mandalas que te trae el tarot de la frecuencia para que tu energía personal, para que tu vibración se sintonice con el mensaje de cada uno de los mandalas, para que estas cartas te ayuden a transitar
la energía de este mes. Entonces esta fue la lectura para los signos de aire para el mes de junio. Y les recuerdo que estoy ofreciendo lecturas personalizadas. La primera sesión completamente gratis, que es simplemente como un tipo de exploración que ofrezco pues para que inicies tu contacto con esta herramienta del tarot. Si haces cualquier pregunta o expones X situación y pues te hago la lectura que crea más conveniente para esa pregunta o para esa situación, y así como que empezamos a establecer un contacto ya más personalizado con lo que es el tarot como un proceso terapéutico de conocimiento del sí mismo. Esta es la forma como yo ofrezco esta herramienta del tarot, que es una herramienta de adivinación. Yo la ofrezco como una herramienta para el conocimiento de nuestro propio yo, para poder develar de pronto patrones inconscientes, comportamientos, situaciones, y para poder conocernos a nosotros mismos con profundidad a través de esta herramienta. Y pues te invito a que inicies el camino de exploración de tu propio yo con esta herramienta, y pues te agradezco la confianza que brindes en este proceso de conocimiento de tu propio yo a través del tarot para poder generar un aprendizaje interior, ¿sí? Eso es lo que quiero ofrecer con esta herramienta. Entonces la primera sesión pues es gratis, y ya las siguientes sesiones, si quedas satisfecho con esa primera sesión, pues ya las siguientes sesiones pues es negociable el tipo de interacción que se pueda dar entre nosotros para que tú puedas usar esta herramienta para tu propio aprendizaje y para que yo pueda establecer una retribución a través del servicio que ofrezco. Entonces, pues te invito a que si quieres hacerte una lectura personal, contactes con el correo electrónico que aparece en pantalla. Entonces te agradezco tu tiempo en haber escuchado esta lectura y espero pues que te haya generado preguntas y aprendizajes, y ya nos vemos en el siguiente mes.